Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todos ustedes y sean bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión estaremos repasando el examen de ciudadanía americana para aquellas personas de 65 años o más. Estas son las 20 preguntas que el oficial de inmigración le hará. Entonces, usted tiene que prepararse estudiando y estudiando y estudiando para poder ser el próximo ciudadano de los Estados Unidos. Le estaré dando una respuesta por cada pregunta y es en orden aleatorio. Recuerde que el oficial de migración le puede hacer las preguntas en cualquier orden. La mejor manera para que usted sea exitoso es que estudie y se prepare y de esta manera pronto será el próximo ciudadano de los Estados Unidos. Recuerde también que inmigración le permitirá tomar su examen de educación cívica en español, o sea, este examen usted lo va a tomar en español. Solo debe estudiar estas 20 preguntas y respuestas oficiales. Inmigración le permitirá ir a su entrevista con un intérprete. Ponga mucho cuidado cuando le llegue la carta de entrevista, porque en esa carta le dará instrucciones específicas. Por ejemplo, lo que últimamente ha hecho Migración es que el intérprete solo puede estar disponible por teléfono. Cuando usted llegue a su entrevista, no lleva intérprete, pero durante su entrevista usted tiene que llamar al intérprete para que le ayude en la interpretación. Por eso lea bien la carta porque ahí le dará las instrucciones de qué tiene que hacer. Si usted tiene 65 o más años y ha sido residente permanente de los Estados Unidos durante los últimos 20 años o más, entonces este video es para usted. El oficial de inmigración le hará 10 preguntas. O sea, usted tiene que estudiar las 20 preguntas que estaremos repasando este día. De esas 20 preguntas, el oficial de inmigración le va a hacer 10. Usted tiene que contestar 6 correctas de esas preguntas. Por lo general, la mayoría de veces, si usted contesta las primeras 6 correctas, ya pasó el examen y muchas veces, obviamente, dependiendo del oficial, ya no le hacen las otras 4 preguntas. Entonces, prepárese para usted ser el próximo ciudadano de los Estados Unidos. Comencemos ahora a prepararlo para que usted sea el próximo ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? El primer presidente fue George Washington. El primer presidente fue George Washington. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas van a variar debido a que cada estado tiene diferentes senadores. Por favor, mire la descripción de este video, ahí le pondré un enlace donde usted podrá encontrar la respuesta. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Votamos por un nuevo presidente en el mes de noviembre. Votamos por un nuevo presidente en el mes de noviembre. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La fecha límite es el 15 de abril. La fecha límite es el 15 de abril. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos?
El actual presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden. El actual presidente de los Estados Unidos se llama Joe Biden. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? Frente a usted tiene un mapa con los 50 estados. Lo único que usted tiene que hacer aquí es localizar el estado donde usted vive y allí encontrará la capital. Por ejemplo, si usted vive en Colorado, la capital es Denver. Si usted vive en Utah, la capital es Salt Lake City. Si usted vive en Nueva York, la capital es Albany. Si usted vive en Florida, la capital es Tallahassee. Y si vive en California, la capital es Sacramento. Localice su estado y ahí encontrará la capital. Continuemos. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. Una rama o parte del gobierno es el Congreso. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. Una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos es votar en una elección federal. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Hay 50 estrellas en la bandera porque hay una estrella por cada estado. Hay 50 estrellas en la bandera porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es expresión. Un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza es expresión. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio. Celebramos el Día de la Independencia el 4 de julio. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Los ciudadanos tienen que tener 18 años en adelante para votar por el presidente. Los ciudadanos tienen que tener 18 años en adelante para votar por el presidente. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Una cosa importante que hizo Abraham Lincoln es liberar a los esclavos. Una cosa importante que hizo Abraham Lincoln es liberar a los esclavos. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? El sistema económico de los Estados Unidos es economía capitalista. El sistema económico de los Estados Unidos es economía capitalista. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos es la Primera Guerra Mundial. Una guerra que peleó los Estados Unidos durante los años 1900 es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles.
Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? Las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos es el Senado y la Cámara de Representantes. Las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos son Demócrata y Republicano. Los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos son Demócrata y Republicano. Hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se le olvide suscribirse a este canal, denle un like y compártalo para que así podamos ayudar a muchos más lograr el sueño de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbala en la descripción de este video y con gusto le ayudaré y los veré en la próxima presentación.